tardes, mi nombre es Claudia Fernanda Brango Mendoza, soy estudiante de Medicina de la Universidad del SINU de octavo semestre y el día de hoy les voy a presentar el artículo denominado Factores asociados a la evolución a dengue grave en un hospital de tercer nivel de atención del Paraguay de 2019 al 2020. Para comenzar debemos tener en cuenta que así como en otras patologías existe un grupo de riesgo no despreciable de personas que son más susceptibles a una evolución más grave de la enfermedad, como son los lactantes, los adultos mayores, las embarazadas, que pues son más propensas a desarrollar dengue grave, y también están involucrados aquí los pacientes con diabetes mellitus, que pues es una patología muy prevalente en nuestro medio. Lo que no se sabe con exactitud es que si el paciente puede presentar algunos factores clínicos o laboratorios que si se presentan puedan hacernos identificar de manera oportuna al paciente que evolucionará a un dengue grave, que tiene obviamente un afrontamiento más agresivo que el que se maneja para el paciente que pues hasta el momento solo tiene signos de alarma. Respecto a los materiales y métodos, fueron incluidos en el estudio los pacientes que desarrollaron dengue grave, presencia de choque por extravasación de plasma, acumulación de fluidos en pulmón y disnea, sangrado grave o daño orgánico grave. Incluyeron pacientes hospitalizados con dengue definido por signos clínicos comparables con la enfermedad, que fueron hospitalizados debido a los signos de alarma, por la necesidad de alguno de los signos como dolor abdominal intenso, vómito persistente, sangrado de mucosas, letargia o irritabilidad, hepatomegalia mayor a 2 centímetros y concentración con caída rápida de las plaquetas, o los que fueron catalogados como grupo B1, que pues bueno, aquí los pacientes con dengue confirmados por laboratorio también, por detección de antígeno NS1 y detección de ARN por PCR y serología por IgM e IgG. También se definió como casos a pacientes con diagnóstico de dengue grave que tuvieran criterios como extravasación severa de plasma, signos y síntomas compatibles con edema pulmonar, falla cardíaca congestiva, derrame pleural o ascitis asociado ya sea a dificultad respiratoria o choque. También sangrado mayor, ya sea presencia de hematemesis, melena, hematoquesia, epistaxis, gingivorragia o cualquier otro sangrado, que pues aquí que genere una importante pérdida de volumen llevando al paciente a hipotensión o choque, o también daño grave de órganos, que pues son signos clínicos o paraclínicos de daño severo de órganos, como lo es la miocarditis, encefalitis, encefalopatía, hepatitis, colecistitis alitiásica o insuficiencia renal aguda, y como controles a pacientes con diagnóstico de dengue que fueron hospitalizados que no tuvieron los criterios para dengue grave en el periodo de estudio. De los resultados, aquí en esta tabla vemos el análisis de los factores asociados a la evolución de dengue grave y las características generales. Como vemos, el embarazo fue de vital importancia aquí en este estudio, ya que tuvo con respecto al caso 4,5% con un OR de 0,14, entonces vemos una gran relevancia en este caso. Respecto a los estudios que se realizaron, se encontró un estudio pues muy llamativo, donde el embarazo resultó ser un factor protector, a diferencia pues de lo encontrado en otro estudio, en donde el análisis final pues demostró que las mujeres embarazadas son más propensas a desarrollar dengue grave, y que pues estas tienen mayor riesgo de desarrollar una infección por dengue grave e incluso morir. En esta tabla se muestran los signos y síntomas que más se presentaron en los pacientes. Como primero tenemos la cefalea con un 75%, las mialgias y las atralgias con un 73% y las náuseas. En esta tabla se muestran las características clínicas que más se presentaron. Como vemos, la disnea con una mayor frecuencia, el choque, el óbito, y en menor instancia la metrorragia, melena, rectorragia, murtisis, hematemesis, hemorragia intracraneal y daño grave de órganos. En esta tabla mostramos los casos de trombocitopenia y los casos de leucopenia. De conclusión, los factores de riesgo que mostraron en este artículo asociación significativa fueron los pacientes de género femenino, que pues presentaron factor protector para la evolución de dengue grave, así como también la condición de estar embarazada,
y la de presentar leucocitosis por debajo del rango considerado normal, como les mostré en la aula anterior. Y pues los factores de riesgo para desarrollar dengue grave fueron padecer de diabetes mellitus, presentar dolor abdominal intermitente y tos en cuanto a los signos y síntomas generales. Entonces, como vemos, este artículo fue muy controversial, controversial, ya que, como les dije, se presentó el embarazo como un factor protector y se tuvo en cuenta que esto pues ocurrió debido al método de estudio que se utilizó en este caso.